Estamos grabando. Bienvenidos a Linux Essential. En este día vamos a estar viendo el capítulo 8, barras verticales, redireccionamiento y las expresiones regulares. Como les comenté, este es un capítulo muy importante, dado que gran parte de los problemas que se tienen día a día o las soluciones que se pueden dar se encuentran dentro de este contenido. Cómo redireccionar salida, cómo pasar un comando, la salida de un comando a otro comando, cómo buscar patrones por expresiones regulares, ya sea en directorios o archivos. Entonces vamos a ver los usos más frecuentes de las expresiones regulares, la redireccionamiento y las barras verticales. Bueno, lo que es las barras verticales, si es que no le quedó claro en la clase, la vez pasada, es el comando pipe o la barra vertical. Es tomar un comando y la salida de ese comando se redirige al siguiente comando. Este comando usualmente se usa más, por ejemplo, cuando uno tiene varios procesos que están corriendo o necesita saber cuántos archivos hay dentro de un directorio. Entonces, por ejemplo, se puede hacer un comando ls al directorio etc, pero nosotros no queremos ver el listado en sí, sino queremos saber cuántos archivos hay dentro de ese directorio. Entonces, lo más fácil es hacer un ls al directorio barra etc, pipe, ahí le pasamos el control al siguiente comando, que en este caso, para este ejemplo, sería un comando wc -c, y eso contaría línea por línea en la salida anterior. Un ejemplo práctico sería, que tengo la terminal abierta ya, para que todo... Sería, por ejemplo, como le dije, un ls al directorio etc. Hacemos el comando, ejecutamos así normalmente, nos sale un listado así. Y realmente nosotros no queremos saber o no queremos ver el listado, queremos saber la cantidad de archivo, directorio o la cantidad en general que tiene el directorio. Entonces lo que hacemos es, a este comando le hacemos el pipe, que sería la barra, y le pasamos al wc -c, -c. Esto nos está diciendo la cantidad exacta de archivos con directorios que hay dentro del comando, del directorio etc. Y lo que hizo el wc fue la salida del ls, contó línea por línea y lo pasó a pantalla. También podríamos a esto redireccionar a otro archivo, hacer otra, o por ejemplo, hacer un... Veamos el siguiente para no quedarnos tanto también, perdón. Ahora, otra forma de hacer, o sea, otra forma de ver o de utilizar el comando es a través de o sea, el redireccionamiento es a través de los comandos head y tail, que son comandos que se sirven para leer archivos. El head, como se interpreta, es cabeza en español, digamos, y lee las 10 primeras líneas. Lo mismo con tail, tail es cola y lee las 10 últimas líneas. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ejecutamos uno de los dos comandos vamos a tener como resultado
máximo 10 líneas, ya sea de salida. Como vamos a ver en el siguiente slide, ahí se ejecuta para el mismo archivo LTC sys cltconf, y en este se muestran las primeras 10 líneas. Y en el siguiente, que es en el uso del comando tile, muestra del mismo archivo, pero muestra las 10 últimas líneas. En este nosotros, por ejemplo, podemos usar para redireccionar archivos grandes, o queremos ver, por ejemplo, las 10 primeras entradas del directorio etc, que como vamos a ver en el siguiente slide, que por ejemplo se realiza el ls, como mostré hace un rato. Al ejecutar solamente el ls no va a listar el archivo, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos ver los 10 primeros directorios. Entonces, ese comando le redireccionamos al head a través del pipe. Vamos a hacer el ejemplo, así para que puedan ver. Por ejemplo, esta sería nuestra salida normal, que nos va a mostrar así. Nos va a mostrar desde environment Profe, hasta... ¿Sí? ¿Te escucho? para, para hacer ese carácter, ¿cómo generalmente es? Depende de tu teclado, ese sí es un tema. O sea, vos en tu teclado tenés que identificar, por ejemplo, en la notebook, si es una Un notebook, tema, porque yo, sí, perdón, si es una notebook, si está en español, el carácter, al lado del uno vas a tener el que es el símbolo de, ¿cómo ver? Sería este, y si es al, creo que no va a funcionar, pero ese en caso en mi caso, por ejemplo, que es una notebook, al lado del número uno sobre el teclado QWERTY, vamos a decirte. En caso de ser un teclado normal y estar en español, también es al lado del uno. Si tu distribución de teclado es American o inglés, vamos a decirle, está hacia el lado derecho del teclado. Tendrías que buscar al lado del Enter o al lado del Backspace. Pero ya depende de la configuración que tenga en tu teclado. Si tenés Latinoamérica, va a ser hacia la izquierda y va a estar posicionado al lado del 1. Es cuestión de ir mm, probando teclas. Ese es muy hinchabola buscar ese comando. Pero si no me equivoco, vamos a ver si sale. Al 92. No, ASCII. No, acá no me va a dejar porque no es. Qué lástima. Pero bueno, siguiendo con la clase, o sea, nuevamente, si tu distribución de teclado es español o Latinoamérica, te va a estar ahí si hacia ese lado si tu notebook tiene o tu teclado tiene una tecla antes del 1 en la parte superior. Y si no tiene que estar hacia la derecha, hacia al lado del Enter o el Backspace. De esas dos son sus ubicaciones usuales. Y por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, hacemos el comando ls, podemos hacer un pipe, el comando tile, menos 5, para que no nos muestre tanta línea. Entonces nos va a mostrar los 5 últimos nomás, le decimos así. Le damos un enter y nos muestra los 5 últimos, que serían el ZSH command phone, ZSH que es el directorio, el XFCE4 y el XDG. Ahora sí, por ejemplo, le podemos hacer, por ejemplo, queremos que nos cuente la línea. NC, creo que comando y NC menos L o NC número. NC menos L. Vamos a ver acá lo gasto en el ejemplo. Para que no vamos a aplicarlo. En este sería, sí, NL. Me estaba confundiendo el comando. En este caso, perdón, necesita redireccionar varias salidas, entonces NL
va a ir contando, le va a poner un número a cada línea. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, también le pasamos el tile. Y nos va a mostrar las últimas 10. Con el ordenamiento del NL primeramente. Un momento, parece que alguien entró. Vamos a ver. En este caso, cuando ejecutamos el comando ls-etc, le redireccionamos al NL. El NL contó todo y después de contar el listado que se les pasó, transfirió el comando o la salida al tile. Y tile lo que hizo fue mostrar en pantalla las 10 últimas líneas. Esto también, si ejecutamos, si se cambia el orden, porque también es algo que se puede hacer. Es el tile, ya sabemos que nos va a mostrar las 10 últimas. Les pasamos el comando NL. Ahora lo que nos hizo fue de la salida de tile, que son los 10 últimos, él contó esa salida y le puso el número. Entonces por eso muestra del 1 al 10 en este caso. Es simplemente porque la salida del tile mostró los 10 últimos y él tomó los 10 últimos y contó la línea por línea y le puso un número. Pero solamente eso, no cambió el comando en sí. El resultado fue lo mismo, solo que el orden que se le puso fue diferente, vamos a decirle. Entonces, todo lo mismo, pasarle un archivo al NL, al tile. Se puede hacer con tile, con hit o con el comando que uno pueda o necesite, siempre y cuando se estructure bien el comando, porque si pones tile a un archivo y eso querés redirigir a un ls, no va a funcionar, porque eso no es un archivo, no es un directorio, y no te va a listar el contenido de un archivo ls. Para un concepto básico, o sea, si ustedes van a armar un comando y necesitan que la salida sea determinada, tiene que empezar, si es un archivo, tiene que empezar con un cat, more, ls o algún archivo de lectura, y de eso quiere extraer algo, buscar una palabra, ahí redireccionan más fácil. Lo mismo ocurre con si quieren listar o buscar algo, primero se busca, después se filtra, se hace el siguiente filtro para ir armando los comandos o las cadenas. El redireccionamiento de entrada y salida, tenemos el stdim, el stout, que son las entrada estándar, la salida estándar, y como hay una entrada, hay una salida, también hay una salida de error. Usualmente es lo que todos imprimen por pantalla, los errores, para que tengan en cuenta. Vamos a continuar el repaso. El stdin es la entrada estándar. Por entrada estándar, en línea de comando, vamos a tomar en cuenta la entrada del teclado. Todo lo que se pueda ingresar por teclado y se puede escribir en línea de comando. En algunas ocasiones, por stdin se puede redireccionar una entrada por archivo. Vamos a decirle que un comando le pasamos un archivo, no es que nosotros escribimos algo. O le pasamos una lista a un comando. Eso puede ser un redireccionamiento de entrada. Es un poco más complejo de entender, pero básicamente es, si vos tenés un archivo de una base de datos, un listado, y querés hacer un tratamiento sobre ese archivo, le pasás el archivo al comando. Vos no estás escribiendo nada, pero sí le estás dando la instrucción que el comando va a recibir ese archivo como entrada. Más adelante les voy a mostrar cómo se hizo eso en la clase anterior, y vamos para que puedan ver también lo que no pudieron. Aquí el stout es lo más estándar y lo más normal que se redireccione.
Es lo más común, es lo que nosotros ejecutamos un comando y el comando da una salida en una pantalla. Hacemos un ls y el ls ¿qué hace? El shell agarra el ls, ejecuta. Si le decimos ls barra home, va a listar todos los directorios que hay en el barra home y ese listado es lo que nos va a mostrar a nosotros si se ejecutó correctamente. Si el comando por A o B motivo se ejecutó y dio un error, también va a mostrar por pantalla. Ahora, esta es la parte de la administración de un sysadmin, vamos a decir, que tiene que interpretar si el comando salió o se ejecutó correctamente o falló. Si el comando falló, te va a decir el comando no se pudo ejecutar, o si quisimos listar un directorio que no existe, te va a decir no existe tal directorio o tal archivo. Ese es un error, un stder. Y eso, por ejemplo, o quisimos listar un directorio en el cual no tengamos permiso porque nuestros privilegios son de usuario y no se necesita un privilegio superior. Ahí te va a hacer access deny o algún otro error. Y esos son errores que van a ir saliendo en pantalla, que cada uno de nosotros, si es de acuerdo a la necesidad que tenemos, si no queremos ver ese error, podemos redireccionar eso, omitir los errores y solamente que nos muestre la salida positiva o lo que se ejecutó bien. Acá empezamos a redirigir, por ejemplo, en este ejemplo simple que hace un echo line y ese echo line redirecciona a un archivo. ¿Cómo lo hizo? Con el carácter mayor que. Para el redireccionamiento de archivo es el carácter mayor. Todo lo que indique aquí todo lo que sea así, con está indicando que se está redireccionando a lo siguiente que esté aquí. Puede ser un archivo o podemos ponerle en otro directorio o pisar algo si es que tenemos y queremos reescribir. Acá lo que le está pasando es que el comando echo está realizando esta, pero no queremos ver en pantalla, sino que queremos que la salida vaya o se redireccione a otro lugar. Y en este caso estamos redireccionando a la salida estándar al archivo example.txt. Eso es lo que es vamos a decir, lo más básico del redireccionamiento estándar. Para tener en cuenta, si se hace una sola línea y nosotros ya teníamos algo escrito dentro de ese archivo, va a sobreescribir lo que existe ahí. ¿Sí? ¿Sí? No, perdón. Por ejemplo, en este caso tenemos que el cat ya tenía algo, un contenido dentro. En este caso, line 1. Volvimos a ejecutar el comando echo. En este caso le agregamos una nueva línea al mismo archivo con la salida estándar. Borrar. No funciona así. Y lo que ocurrió fue que en el archivo cat, en el archivo cat se modificó la línea o se sobreescribió la línea que estábamos
el archivo que teníamos anteriormente, que era line 1, ahora es new line. Y nuevamente, para no sobreescribir, y si queremos, es lo que nosotros, si lo que estamos buscando es que a ese archivo se le vaya agregando toda la línea, la forma correcta de realizarlo es con este doble mayor. Entonces acá en el ejemplo que está mostrando, hace un cat al archivo donde solamente hay new line 1 y luego hace un echo another line, pero en este caso ya usa estos dobles mayor y al mismo archivo. Entonces al ejecutar el comando cat ya están aquí los dos archivos, las dos líneas, digamos, no archivos. Entonces eso es para que tengan en cuenta, si ustedes tienen que hacer un redireccionamiento de un archivo y después tienen que volver a hacer el mismo redireccionamiento al mismo archivo otra vez, le conviene, si es que la información es relevante y necesitan que se conserve, agregarle la doble mayor para que funcione como un anexador, no como no para sobreescribirlo. Redirigir el stder es cuando nosotros tenemos errores y la salida del error no nos interesa o nos interesa también el error y queremos almacenarlo en un archivo para después analizar qué fue lo que falló. Entonces se redirecciona como el stdim, como el stout. Pero en este caso hay que tener en cuenta que el stout también es conocido como secuencia o canal. Entonces, el stout es el canal 1 o la secuencia 1 al redirigirse. ¿Y cómo se entiende eso? Vamos a escribir otra vez. Cuando hacemos un comando, por ejemplo, hacemos un comando aquí y redirigimos, usamos esta, y esto es el canal 1, vamos a decirle. Esto es el canal 1, sin agregar nada al frente y pasarle el siguiente comando. Cuando estamos redirigiendo un error, es el comando, el número 2, lindo 2, el mayor que y el comando. Ahí le estamos diciendo que es el canal 2, o secuencia 2, si es que se le queda mejor con secuencia. O el canal o la secuencia 2, y ese es lo que estamos redireccionando, que ese es el error. Porque si no le ponemos este 2, él va a tomar que es un stout y va a redirigir solamente lo que se ejecutó correctamente, no el error que estábamos precisando guardar en ese momento. Borrar todo. Uy, se fue. Bueno, acá hay un ejemplo más lindo que ese 2 que tenía ahí. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, está haciendo un ls a un directorio que no existe, que sería el directorio /fake, y el ls genera un error. Y ese es un error estándar. Ese es un error estándar, que es ls current access, que no es que es un archivo o directorio. Ese es un error estándar. Ahora, en la siguiente trató de ejecutar el mismo comando y redireccionar normalmente al output txt y volvió a mostrar el error de canon no access, que no es un archivo o directorio. Esto ocurrió porque, como les comenté, no usó el canal que tiene que ser para redireccionar el error. En este caso, en el siguiente ejemplo, hizo el comando ls, utiliza el canal 2,
porque acá le dice que es un error, que es eso lo que quiere redireccionar, todo lo que se habla con error, al archivo que puede ser llamado error txt o cualquier nombre que ustedes quieran ponerle. Y eso al hacer nos muestra una salida acá, nos muestra ese ls canon access barra fake no sure file o directory. Directamente no muestran nada. Y si hace un cat al archivo que creó, ahí muestra el contenido del error, vamos a decir. Este es el contenido ahora que tiene este archivo. Esto se puede servir, por ejemplo, cuando necesitamos saber cuántas veces falló una tarea que estamos ejecutando o algún comando o un script que estamos haciendo y tenemos que hacer un debug para saber qué está fallando. Entonces redirigimos todos los errores a un archivo. Porque por ahí puede ocurrir que el script no puede continuar o la tarea no puede continuar porque está generando muchos errores. También cuando tenemos, por ejemplo, se ejecutó el ls para 3 o 4 directorios diferentes, va a mostrar el error, va a mostrar la salida estándar. Y en este caso, por ejemplo, hizo un ls al barra fake y también hizo un ls en la misma línea al comando etc, al directorio, perdón, etc ppp. En este caso, como ven, primero mostró el fake, el resultado del fake que fue que no encontró el directorio de archivo, y después abajo, seguido en la siguiente, vamos a seguir en la siguiente línea, mostró la ejecución del ls al directorio barra etc barra ppp. Ahora se puede redireccionar esto, se puede redireccionar tanto la salida estándar como la stder. Se puede hacer. En lo siguiente vamos a estar viendo el ejemplo que muestra que, por ejemplo, en este caso hizo un redireccionamiento primeramente del STAU. En este caso ejecutó los mismos comandos y redireccionó esto a esto. Entonces mostró, como no se redireccionó el error, mostró el error en pantalla. Al hacer el cat mostró el resultado del ls que fue correcto, el STAUT correcto. También se puede redireccionar solamente el error. Si no queremos ver el error y queremos solamente trabajar con los resultados positivos, o sea, los resultados correctos, o el STAUT, como decirle, el mismo comando, mismo directorio, pero en este caso lo que cambió fue que usó el redireccionamiento para el canal 2, que sería el stder, y en este archivo lo redireccionó. Entonces el ls ejecutó, no mostró error porque se redireccionó a otro lugar, bueno, en este caso a un archivo, y mostró solamente en pantalla el comando que se ejecutó correctamente. En este caso, al hacer el cat del archivo del error .txt, mostró el resultado que falló, que es este. En estos dos ejemplos estamos tratando de redireccionar los dos comandos. Esto te puede facilitar como te puede complicar la existencia, porque si estás redireccionando el error y estás redireccionando el STOUT, van a tener un archivo que es muy grande y, por ejemplo, va a tener tanto errores como lo que se ejecutó correctamente. Y para redireccionar todo, el comando, vamos a decirle, el comodín que se usa para eso es el ampersand. Se pone el ampersand y después mayor que. Y el directorio, el archivo donde se va
se va a escribir la salida. En este caso, estamos redireccionando el canal 1 y el canal 2 al archivo alt.txt. En ahí, cuando se realiza el cat, se nota que primero, como está el comando ls fake, es lo primero que sale. Y después sale lo que está siguiente, que sería el etc. En este caso, sale primero el error, que está acá arriba, que es esto. Y después sale todo lo correcto, que es esto. Ahora, lo más común y más, vamos a decirle, más prolijo en el sentido de que vamos, por ejemplo, solamente redireccionar, sería la siguiente slide, vamos a ver, porque acá está haciendo el mismo comando, el ls, pero a más archivo, más directorio nomás. Vamos a borrar todo y le mostramos. Bueno, en este caso estaba haciendo un redireccionamiento doble. ¿Cómo se entiende eso? Acá está haciendo el comando ls para el lfake y el barra fake, digamos, y el barra etc barra ppp. Lo primero que hace es la salida estándar, el stout estándar redirecciona a este archivo, a example, y el error, la salida de error, redirecciona a este archivo. Entonces no va a haber ninguna salida al terminar el comando. Terminar el comando, volvió a hacer un ls y le sale acá el example y el error, que son dos archivos separados. Y es lo que más conviene hacer, porque si tenés muchos errores y tenés mucho que controlar, o tu directorio es muy grande, o lo que vas a estar, lo que está, el resultado que vos esperás es bastante grande, entonces tenés que separar lo que es error o lo que es falla con lo que es correcto. Entonces se puede dividir el trabajo en dos equipos. Por ejemplo, un equipo analiza lo que funcionó, si está correcto, y otro equipo puede estar analizando el archivo, los errores para ver qué falló y si es que se puede mejorar la tarea, o si es un script o un programa. Entonces así se facilita más que tener todo en un mismo archivo, el error y los aciertos. En este caso ahí está mostrando primeramente el cat al archivo error. Lo que nos muestra es que el ls no se ejecutó para lfake, barra fake. Y para el siguiente hizo un cat del example y mostró el contenido del comando que se ejecutó correctamente. Entonces, para tener en cuenta esos. Redirigir la entrada, como le dije, es muy raro y bastante, ¿cómo decir?, complicado de entender, porque por entrada tenemos que sí o sí alguien va a tener algo o alguien va a tener que escribir el comando o lo que queremos que se realice por línea de comando. En este caso, ahí está ejecutando un cat. Y como no está pasándole ningún parámetro o ningún argumento, el cat está esperando que nosotros hagamos algo. Para que sea más entendible esta parte, por ejemplo, del comando cat, le voy a mostrar acá. Por ejemplo, cat, sin nada. Enter, se queda el prompt ahí en espera. Entonces acá, por ejemplo, ponemos hola y el cat, ¿qué hace? Esa entrada muestra como salida. Ejemplo.
ejemplo. Lo mismo que yo escribo o lo que yo tipe, él me va a estar redireccionando, me va a estar dando como salida. Control D para salir. En este ejemplo está agarrando lo que es con el comando tr. El comando tr sí es un comando que espera un archivo o algo, o una lista o lo que, para realizar una vamos a ver, no una traducción, sino que, por ejemplo, en este caso está diciéndole que todo lo que venga en minúscula me pase a mayúscula del archivo example.txt. Y como saben, el example.txt tenía el etc, tenía todo esto. Pero todo esto es en minúscula en Linux. La mayoría de las carpetas o directorios o archivos siempre es en minúscula. Más si se trata de un directorio principal como este. Entonces, lo que hizo acá es reemplazar las letras A a la Z por A a la Z mayúscula del archivo. Y aquí, para que él acepte un archivo, se usa el signo menor que. Este signo significa que el archivo va a ir a este sentido hacia el comando. El contenido de este va a ir acá. Y el comando de este va a mostrar una salida que es esta, después de procesar. Bueno. Ahora es lo que tenemos que ver. Pero acá creo que era que esta es user. Bueno, supongamos que nosotros somos un sysadmin y nos pasan una lista de usuarios de correo electrónicos sin el arroba, porque no necesitamos eso, porque vamos a decirle que es correo institucional, entonces de la empresa. Entonces sabemos que va a ser @choclito.com. Entonces no necesitamos eso, nosotros solamente necesitamos los nombres, el login, vamos a decirle, de los usuarios para que podamos agregarle a un grupo de correo o crear una lista de correo de distribución. Pero la lista que nos pasan es la siguiente, como muestra ahí en la pantalla. Nos pasan una lista con mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Y en eso Linux solamente o minúscula para los usuarios. No le puede poner en mayúscula porque no va a funcionar correctamente. Se recomienda siempre seguir bueno, vamos a decirle que son las buenas prácticas en Linux, que usuario y lo que sea eso sea en minúscula, y si va a hacer una descripción, sí le puede poner una mayúscula, minúscula, eso ya no importa. Entonces, para trabajar por eso, creo. Bueno, en este caso, vamos a ver este que lo tenía ya en el historial, es el TR. Acá le digo que todo lo que esté de la A a la Z en mayúscula, me lo pase a la Z en minúscula del listado user, y que eso a su vez no me muestre en pantalla, que la salida, el ST-out me lo haga en un new lister user. Esto me va a crear un nuevo archivo del archivo que ya tengo, para así yo poder después procesarlo mejor en
introduciéndole directamente ya vamos a decirle, a la lista de distribución de correo. Entonces, al terminar el comando, no mostró nada. Entonces, hacemos un ls. Existe el new list user. En este caso, por ejemplo, hacemos el cat a ese archivo. Como pueden ver, la diferencia con el otro es que todo lo que está en mayúscula pasó a minúscula y tenemos en un único formato el contenido del archivo. Y con este archivo sí ya podemos trabajar para hacer una lista de distribución, o si necesitamos crear un grupo de carpeta compartida para o un grupo de trabajo que van a acceder a un sistema en particular. Entonces con esto nosotros ya tenemos listado, ya podemos trabajar de forma normal en Linux. Otro ejemplo que vimos era que hicimos un script donde también mostré cómo hacer un escaneo de red con el comando ping. Por ejemplo, nos piden hacer un reporte de la red, de nuestra red. Y necesitamos escanear, pero nuestro sistema operativo no contamos con la herramienta de Nmap o otro tipo de escaneo. Y la única que tenemos ahora mismo es el ping. Cuando tenemos salida de internet no podemos instalar. Entonces con el ping podemos hacer, vamos a ver acá con el BIM, escaneo de red SH. El script básico. El script creo que tenemos un capítulo más adelante para ver. No voy a estar explicando mucho del script, solo algunos detalles. Por ejemplo, el rango que se va a escanear va a ser del 198, 100, del 1 al 20. Se muestra qué trabajo se está realizando, que el escaneo, un bucle de for que empieza en una secuencia del 1 al 20 en este caso. Puede ser hasta el 254, pero para el ejemplo solamente usamos el 1 al 20 para que sea más rápido. Y en esta parte, que es la más importante, es la que estamos haciendo un redireccionamiento de los mensajes. En este caso, estamos haciendo un ping con -c, que cuente una vez nomás. Y el W mayúscula es para el tiempo que va a esperar en caso de que la dirección de IP no exista. Usualmente si usted o nosotros no le ponemos un estándar, el ping va a estar esperando por 4 segundos a 5 segundos aproximadamente para esperar si es que el host o el dispositivo responde. Si no responde, ahí va a dar un error. Entonces lo que está haciendo es que toda la salida estándar vaya al dead null. Y luego está haciendo exactamente que toda la salida con error vaya también al dead null. Porque nos interesa, a nosotros no nos interesa ver eso ver que se ejecute ese comando y que ver nosotros todo el mensaje de que se hizo ping a tal red. Después lo que hacemos es un if sí, el comando se ejecutó correctamente, es esto. Si nosotros realizamos un comando y el comando se ejecutó correctamente y queremos saber si realmente se ejecutó correctamente, podemos ejecutar este comando pesos incógnita, y si el resultado es igual a 0, quiere decir que se ejecutó correctamente. Y el escaneo después va a mostrar el dispositivo de la línea está en línea y el IP. Y el escaneo completo cuando termine. Ahora, le voy a mostrar este escaneo punto Q. Por ejemplo, va a ser primero que le mostré, dije, si nosotros hacemos un ping y 192, 168, en este caso era 101, creo que es mi router. Si no le ponemos ningún límite, va a seguir haciendo ping hasta que nosotros terminemos. Y todo esto es un mensaje que va a aparecer
o que estamos redireccionando. En este caso, la primera mejora que le hicimos al pin fue el -C, 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? El pin va a hacer eso y nos va a mostrar que se ejecutó, que se envió un paquete ISMP y respondió. Y también nos va a decir que tardó tanto. Todos estos mensajes son mensajes de que terminó correctamente. Pero en un script esta información no nos importa, no nos interesa porque va a generar sobrecarga innecesaria al script. Entonces lo que nosotros hicimos también es, después, si por ejemplo no existe, en este caso 51, pero un IP que no existe, si no le damos, va a estar ahí hasta que termine. En este caso creo que tardó 3 segundos. Entonces, para no esperar tanto, lo siguiente que se hace es el W. Primero, W1, que es un segundo nomás. Entonces, un segundo ya terminó. En este caso no hay un error. Error sería si es que el ping no se ejecuta por A o B motivo. Entonces, en este caso lo que después se hizo fue esto, redireccionarlo al barra dep null, que es vamos a decirle un espacio que no es espacio, que no es nada. Lo que se va ahí desaparece. Es un triturador, vamos a decirle, de basura. No es una papelera, no es una papelera de reciclaje, es un demoledor. Todo lo que ese comando reciba, o sea, el directorio reciba, va a desaparecer, no va a existir más. Entonces, al hacer esto, no mostró nada. Y como le comenté, si queremos saber cuál fue el resultado, hacemos pesos incógnita. En este caso nos dice porque es 1. La orden no encontrada vamos a omitir porque ese es un error que trae en esta consola de Linux Mint. En caso que hagamos, por ejemplo, al 1, se ejecutó, mismo comando, 0. 0 quiere decir que sí se ejecutó el comando correctamente. Y si ejecutamos el script que está ahí, .barra escaneo, nos va a dar el dispositivo 1 está en línea. Creo que no hay más tantos dispositivos. Y ahí cuando encuentre otro en línea va a saltar, si es que encuentra, si no, 16. Y ahí se terminó el escaneo completo. Y nos reportó que hay 2 equipos arriba. Un script muy básico, solamente a modo de ejemplo que le hice la clase pasada. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la clase que corresponde. Ya si no tienen alguna duda de lo que estuvimos repasando, para continuar después. Para continuar, digamos. Ninguna, profe. Ahora vamos a estar viendo la utilización del comando find. Es un comando que sirve para buscar. Es eso. Pero una búsqueda exhaustiva, vamos a decir. Mejor, uno de los comandos más viejos de Linux que existe ya desde que se creó básicamente Linux. Muy potente, muy bien estructurado. Y hay que tener en cuenta que hay que conocer muy bien para su uso correcto. A veces, por ejemplo, trabajamos con el comando o hacemos un archivo o creamos o entramos o necesitamos buscar algo que instalamos, pero no sabemos dónde se instaló o dónde está el archivo. Y si no tenemos
locate, que es el otro comando que sirve para buscar, y no tenemos posibilidad de instalarlo. La opción seguida es find, que es buscar, que le das un directorio de inicio, que puede ser buscarme desde barra home barra usuario 1 en adelante. Las opciones de búsqueda, el criterio de búsqueda y opciones de resultados son todo lo que podemos darle al comando para que este ejecute. Para que este se ejecute digamos, correctamente y lo más rápido posible, porque el comando find no es rápido, es un comando que busca directorio por directorio hasta encontrar las coincidencias. Acá vamos a ver una breve descripción de todas las opciones que tiene el comando find. El primero es directorio de inicio. El usuario tiene que especificar dónde comienza la búsqueda. Si no se especifica, no va a funcionar. O sea, si no se especifica, en este caso dice que el punto de partida va a tomar el directorio actual. Si estamos en el directorio home del usuario, va a ser en el directorio home lo que se va a realizar la búsqueda. Ahora, si somos usuario root y estamos en la barra, en la raíz misma, entonces el punto de partida va a ser la barra y va a buscar para abajo en todos los subdirectorios. En las opciones de búsqueda se especifican los metadatos que hay que buscar, las opciones de nombre del archivo, se puede buscar por tamaño, por otros atributos. Es bastante larga las opciones de búsqueda que tenemos. El criterio de búsqueda sería el argumento que complementa la búsqueda. Por ejemplo, si el usuario utiliza la opción para buscar un nombre de archivo, el criterio de búsqueda sería nombre del archivo. Son cosas, vamos a ver un ejemplo para entender mejor. Y opciones de resultado, esta opción se utiliza para especificar la acción que se debe tomar al encontrar el archivo. Si no se le dice qué hacer, va a hacer lo que es estándar, que es imprimir en pantalla la salida, el STAO. Por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo. En este caso está haciendo está ejecutando el comando find al directorio etc y la opción sería -name. Va a buscar todos los nombres que empiezan con que tengan host y va a ir buscando y va a imprimir lo que pudo leer y lo que no pudo leer. Y cuando dice permisos de name es porque el privilegio del usuario es muy limitado y solamente pudo encontrar o pudo leer los archivos etc host en este caso, porque ese son lo que mostró o encontró acá, que está acá el etc host, que sí es una salida estándar, y el etc by host. Y este es el criterio, o sea, el inicio de búsqueda y el criterio de búsqueda, vamos a decir, que en este caso es nombre, la opción nombre host. Todo lo que tenga host va a tener que buscar ahí. Si hubiese ejecutado como root, lo más probable es que iba a encontrar más resultados. Bueno, en este caso lo que está mostrando en este slide es lo que vimos anteriormente, que es el redireccionamiento del error, para que no llene la pantalla de errores, porque va a ser más fácil de leer y ubicar lo que estábamos buscando anterior. En la salida anterior fue bastante complicado, no difícil, pero sí tuvimos que ver línea por línea hasta encontrar los resultados
que fueron válidos, vamos a decir, la salida normal. Como se pueden ver, acá muestra los dos que le comenté hace rato que encontró con este usuario, con el privilegio de este usuario. Y todo el error lo redireccionó a este archivo. Usualmente, cuando se trata de errores y es por una búsqueda o por un comando que ejecutas, y bueno, lo único que necesitas saber es algunos datos particulares, no es muy conveniente almacenar esto en un archivo, salvo que sea un script una tarea programada que necesita que se ejecute desde el principio hasta el fin y saber que todo se ejecutó correctamente. Y si hay un error, que te reporte el error en un archivo. En ese caso sí se entiende que se redireccione a un archivo. Lo que más se hace usualmente es redireccionar toda la salida de error al dead null, que es un demoledor de archivos o de salida. Lo que va ahí desaparece. Y solamente despliega las coincidencias que fueron con el STOut, que son estos dos. Por ejemplo, en este ejemplo está mostrando, por ahí necesitamos saber de quién es el dueño, quién es el tamaño del archivo, necesitamos ver un listado más profundo. En este caso, al comando le está pasando el -ls, y esto sería ¿cómo era? Que la última opción, que era que la salida, ¿qué querés que haga con la salida del comando? Entonces, en este caso le está diciendo que la salida del comando lo procese el ls también y le lista hace un listado del archivo, o sea, le muestra como un listado lo que encontró. Y los errores, nuevamente, redireccionó al dead null. Estos números que aparecen acá son llamados los inodes y los bloques del archivo. En este caso, en este curso no se toca esto, pero es un lugar donde se van almacenando la ubicación física de en el inode y qué sector o qué bloque pertenece al disco duro. Algo ya muy específico de cómo se gestionan los archivos en Linux, es eso. Pero para que tengan en cuenta nomás que no es un resultado o un número al azar, es algo que tiene que ver con la ubicación de los archivos, el inode que tiene y la ubicación en qué bloque está del disco duro. También se puede buscar los archivos por tamaño. Como a veces estamos en un directorio o necesitamos saber qué directorio, qué archivo está consumiendo todo nuestro espacio en disco duro, o tenemos una base de datos que está creciendo, o tenemos un servidor Apache en donde se sube un archivo y está creciendo, o tenemos un web service que tiene los logs que están creciendo de forma anormal. Entonces necesitamos buscar, o no sabemos cuál es realmente el problema y necesitamos buscar la fuente de ese problema. Sabemos ya que es en un directorio en particular, en este caso se está haciendo sobre el directorio etc. Y aquí están las opciones que son el -site, que tiene las siguientes opciones, que serían el -k,
a soltar eso. Sería, perdón, el byte, que es la unidad más pequeña, que es el C, el kilobyte, que sería en la K minúscula, el megabyte, que sería M mayúscula, o el gigabyte, que sería la G mayúscula. Y el comando se estructura de la siguiente forma: el comando, el directorio de búsqueda, la opción que sería "-size", el tamaño que estamos queriendo buscar, en este caso serían 10C, que serían 10 bytes, el post procesado, que sería el "-ls", para que nos haga un listado de los archivos con ls-l, LA sería este en todo caso, y las salidas de error que van al dead null. Nuevamente, estas dos columnas es una cuestión de que hay que omitir nomás, no, para el resultado o sea, para nuestra información no nos sirve, porque es una información que se maneja a bajo nivel en Linux. Tenemos que hay todo esto cumple con el criterio de 10, que es acá muestra el 10, que sería la columna donde están el tamaño. Todo esto es el tamaño de 10 bytes. Todos estos archivos tienen ese tamaño y cumplieron con el criterio de búsqueda. Y estos son los archivos que están acá. Profe, ¿Sí? si al meter un C, M o G no te arroja ningún resultado, es porque no hay, no existe. ¿Cómo dijiste? Te- Yo hice el comando este que me dijiste, ¿verdad? Y le puse, por ejemplo, le puse G y no me tiró nada. No, si le pusiste en G mayúscula, no sé cuánto le pusiste el tamaño, posiblemente no exista un archivo tan grande o directorio tan grande. ¿Ya? Salvo que estés, por ejemplo, buscando un directorio en particular, muy difícilmente un archivo grande va a encontrar con giga. No es imposible, salvo que, por ejemplo, los logs de sistemas que no se, ¿cómo es? Que no tienen configurado que se auto regenere después de cierto tiempo, esos logs, por ejemplo, pueden ir creciendo si es que nadie le presta atención. Puede llegar a tener fácilmente 10, 20 gigas y en 1 o 2 años, si es que tu sistema es se usa mucho, vamos a decir. Pero si es que te vas a practicar y quieres buscar, te conviene usar el comando con más chico, que sería el C, vamos a decirle, que te va a permitir ver los archivos pequeños, que eso sí existen muchos. No sé si aclaré tu duda. Sí, le hice con K, por ejemplo, y la K sí me arrojó, Sí. sé, 2 páginas por ahí de resultados de búsqueda. Sí. En kilobyte va a haber más, en byte va a haber unos cuantos nomás, pero no, es así, es una unidad muy chico, 10. Prácticamente es el nombre del archivo, pero para eso sirve para buscar directorios, archivos grandes o pequeños, en caso de que estás buscando y necesitas saber dónde se está jugando tu espacio. Acá, por ejemplo, ese puede ser el error que tuviste. Por ejemplo, eh, acá dice, si queremos buscar un tamaño de 100 megas o superior, o sea, que sea mayor a 100 megas, hay que ponerle el más. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué tamaño tiene ese archivo, o difícilmente vamos a ver eso, o no vamos a acordar. Pero tenemos un estimativo que el archivo puede pesar de entre 100
megas, pero no llega al giga. Entonces ponemos que el tamaño va a ser más 100. Entonces me va a ir buscando todos los archivos que tengan que cumplan ese criterio, que sean mayor a 100 megas. Y me va a devolver solo lo que cumplan ese criterio. En este caso, en el directorio USR, encontró un solo archivo que cumplió con ese criterio de más 100. Así como hay un más, también podemos ponerle menos cuando sabemos que no pasa de tanto. Ahí. La visualización de archivos. Bueno, prácticamente ya desde que empezamos la clase vimos estos comandos, tanto el less, el more y el cat. Sabemos que el cat no va a leer el archivo. Si es muy grande el archivo, solamente nos va a mostrar los últimos 10 o 20 líneas que puede mostrar. Después de eso, todo lo que iba arriba no muestra. Y para eso existen los archivos que son comando pagger, vamos a decirle. Acá le dicen comando pagger, pero la forma más fácil de conocer es archivo que te permite interactuar con lo que estás leyendo, con lo que estás tratando de visualizar. Los más comunes son el less y el more. Eso no, o sea, si es que vas a leer nomás, no es que vas a editar el archivo. El comando lee proporciona la capacidad de paginación avanzada. Creo que cuando vimos el comando mam, el mam usa el comando lee como lector de páginas mam, vamos a decir. También se puede configurar para que use el more. No, eso no hay problema, pero siempre por defecto viene configurado para que use el less. Entonces normalmente es less o more. Comando more es así como less, te muestra en pantalla las primeras 80, dependiendo de la cantidad de líneas o columnas que soporta tu filas que soporta el monitor, te muestra esa cantidad de filas. Y tanto comando less como more con barras espaciadoras pasas a la siguiente página. Por eso es que le dicen comando tipo pagger, ¿sí? Porque se utiliza como si fuese una página lo que te muestra en pantalla. También podemos ver con enter y barra flecha arriba, flecha abajo. Son opciones que tienen estos dos comandos. Que está mostrando la ayuda del comando less. El comando es igual que con la H, le despliega todas las ayudas que tenga el comando. Se puede hacer búsqueda dentro del comando de ciertos patrones o buscando una palabra. Perdón. Y vamos a ver más ejemplos. Como les comenté, barra espaciadora es para una ventana, le dice acá. Perdón. Sería más bien una página, porque eso es lo que se ve. Después tenemos la letra B, larga, que te permite ir una página hacia atrás. Una línea hacia adelante sería el Enter, salir es Q, ayudas es H, y la barra que nos muestra acá, que sería la barra normal de toda la vida, para hacer búsquedas. Que es muy interesante en el comando less, que muestra, por ejemplo, buscar hacia adelante, hacia atrás, dependiendo de cómo se... Pero este es el comando.
de la posición en donde uno está. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Sí. No, esta es la salida estándar de un comando less. En este caso, si le damos la barra espaciadora, va a seguir a la siguiente línea. Y hasta que salga M. Con la B, vamos a la anterior. A la anterior otra vez. Con Enter, nos movemos línea por línea. Con la flecha de direccionamiento también podemos hacer eso. Como ven ahí abajo mismo en la última línea está el cursor y eso nos indica que podemos, por ejemplo, hacerle un barra. En este caso vamos a buscar net. Todo lo que tenga net. Le damos Enter y sale nos marca todo lo que sea net. Y para movernos entre ellos es con la N minúscula y ahí va a ir buscando todas las coincidencias. A ver que termine, voy a decir que ya terminó. Y si no, puede hacerle el Shift N mayor, sería mayúscula para hacer una búsqueda inversa, para ir para atrás. Si no encuentra lo que estamos, o terminó la búsqueda, o llegó al final, va a decir esta línea que sale aquí, pattern of phone. Por ejemplo, si buscamos algo que no exista, vale, pattern of phone. H para ayuda, Q para salir y para salir Q otra vez. Así es como funciona un comando less. Y more sería exactamente lo mismo. More, en este caso. Exactamente lo mismo. Sí. Ahí. Y en caso de more, si al terminar de leer, al llegar al final del archivo sale. No es que puedes volver a subir, salvo que no haya terminado todavía de... H creo que también es por ayuda, sí. H nos dice la ayuda que hay, cómo podemos irnos en la siguiente línea. Prácticamente lo mismo. También puede buscarse, vamos a ver, perdón, barra, vamos a poner net. Pero no resalta como en Linux, como en LES, digamos. Eso es lo que le mostré hace un rato, que si no encuentra o llega a la última línea o a la primera línea y no encuentra más coincidencia, va a decir pattern no found. Ya conocemos su uso, tanto el comando
Head como tile ya usamos, ya vimos. En este caso lo que dice es, está mostrando unos ejemplos, por ejemplo, en este caso está haciendo un hit head al etc password, como dice, mostrará las 10 líneas del etc. En este caso, en el siguiente, con el -3, mostrará las 3 primeras líneas del archivo, en este caso group. En este caso, head -n, 3, las 3 primeras líneas del archivo de ese grupo. Vamos a ver para que se entienda esa parte, porque parece que es lo mismo, pero creo que no. Sería el -3. Muestran las 3 primeras líneas y el otro era n. El resultado fue exactamente lo mismo. Con el comando head pipe head va a mostrar las 10 primeras líneas del comando head. Tile va a mostrar las últimas 10. El tile -5, las últimas 5 líneas. Este comando es lo mismo. Las últimas 5 líneas. Solamente que se le puso el menos. Al sacar al menos 5 se le puso al menos N5. Help Tile va a mostrar las últimas 10 líneas del archivo. Y acá está la diferencia. Bueno, para caso práctico. Bueno, en este caso dice que para el comando tile la opción -3 o -n-3 significa siempre mostrar las últimas 3 líneas. Sin embargo, para la versión GNU, el comando head reconoce que va a ser -n-3, va a mostrar todo menos las 3 últimas líneas, o las 3 primeras líneas. En este caso, vamos a ver, head, y en este caso nos mostró con este comando head -n, -n3, al etc group nos mostró el root, nos mostró las 3. Ahora le vamos a agregar el menos aquí y vamos a ver el resultado. Ahí cambió y empezó acá el comando. Pero 3, hola, le digo. Siguió sacando acá. Por lo visto, pues yo escribí mal o es todo junto. No. Nos mintió la, pero me muestra todo. En realidad tendría que mostrar las últimas 10 líneas menos las, o sea, las 10 primeras líneas menos las 3 primeras. O se está ejecutando mal. Min n 3. No. Muestra todo, absolutamente todo mucho. Qué raro. Por lo visto se modificó algo del comando o el material está incorrecto. Continuamos. Vamos a probar también esto.
En este caso dice que si se utiliza la opción "-n" más un número precedido por un signo más en el comando tile, esto nos va a mostrar a partir de esa línea en específica. Bueno, veamos si es cierto. En este caso vamos a dar al mismo archivo este hat, pero antes de hacer este comando, que sea tile -3, tendría que mostrar los 3 últimos. Los 3 últimos son si pudiera. Ahora vamos a ver. N, perdón, N, más 3, digamos. Hay 78 salidas. Voy a decir que si yo pongo tile menos n más 20, vamos a ponerle 78, 68 serían 10, entonces vamos a ponerle 60. Más 60. ¿Qué resultado nos da? Me trajo desde sí. Este comando sí ejecutó, sí hizo lo que dice. Nos mostró desde el like de M. Vamos a hacer un pipe para ver, ¿no? Mostró las últimas 19 salidas. Sí, este comando sí funcionó. El otro no, por ahí no está más construido de esa forma. Este va a ser la última, el slide, después vamos a un receso de media hora para recuperar un poco pues queda todavía unos cuantos. Este es el comando de la opción, vamos a decirle al tile, que más uso cotidianamente. Esta opción "-f" permite leer un archivo que está siendo modificado en vivo, vamos a decirle. Puedes ver cómo van agregándose las líneas al comando, a lo que estés viendo, al archivo. Le voy a mostrar el funcionamiento, a ver si puedo sacar algo. Usualmente esto se usa para monitorear log. En este caso vamos a hacerle un pwd. Va a ser tile, el comando, la opción "-f". En este caso va a ser /log missing. No, en este caso no tiene de messenger. Bueno, no usa el file log. syslog. Y aquí va a estar mostrando si es que hay alguna entrada o algo, alguna acción o algo, va a ir
mostrando más entrada. Si me puedo conectar y si eso da una... Un momento. Ahí me conecté por SSH en otra sesión, que es esta. Y acá apareció Start Session del usuario C. Peralta. Y eso. Entonces si yo hago acá un menos, porque ya es redundante. Y le damos salió. Para que tengan, bueno, si por ejemplo están leyendo un log de una página web, esto se va a estar moviendo así, va a ser prácticamente por línea, por segundo va a estar entrando una nueva línea. Tengo un modo de ejemplo nomás, como vieron, cuando abrí el archivo estaba solamente hasta esta línea. Me conecté, bueno, desde otra terminal, hizo una línea. Y las siguientes dos líneas fueron de la desconexión y el uso de CPU que tuve en ese tiempo. Vamos a decirlo. Eso fue lo que está haciendo. Es el comando con control C, se termina el comando. Es el time -F. También le podemos decir -N, vamos a ponerle 100. Bueno, vamos a mostrar las 100 líneas que hay. Y ahí vamos a ver toda la línea desde que empezó hasta las 100. Y si el archivo se mueve, esas 100 líneas van a ir subiendo y van a desaparecer después de nuestra vista. Pero así es como podemos estar viendo en vivo cómo se generan los errores o si se está ejecutando correctamente algún archivo o si está terminando bien el comando o si está entrando, si hay sesiones entrantes en el sistema. En este caso, control D. Okay. Bueno, vamos a un pequeño receso de media hora para despejar un poco, mucha información de golpe. Y después continuamos. ¿Le parece bien? Dale, profe. Bueno, nos vemos a las 8:30 para continuar.